Los Templarios Negros se preparan para el segundo día de la mayor invasión de orcos que ha visto el Imperio. Al mismo tiempo, un comandante de la Aeronáutica Imperialis tiene que lidiar con la burocracia para poder realizar un ataque devastador a los orcos. Recuerden que en las listas de reproducción de este canal está el resto de los capítulos de esta serie bajo el nombre Guerra de Armagedón, para que los vean si no los han visto aún. Y sin mucho más que añadir, comencemos. El enemigo no atacó el segundo día. Los defensores observaban desde las murallas de Hellsreach cómo el páramo ennegrecía con las llamas enemigas y los clanes de orcos que se establecían en campamentos primitivos, marcando su territorio y levantando sus estandartes al cielo. Las lanzaderas seguían llegando y liberando oleadas de soldados. Los inmensos cruceros vomitaban titanes de chatarra con formas voluminosas. En los estandartes enemigos, miles de símbolos rudimentariamente pintados desafiaban a la ciudad. Cada uno representaba a una línea de sangre, una tribu, un clan guerrero sinos que pronto se arrojaría a la misma. Desde las almenas, los soldados imperiales respondían del mismo modo. Los estandartes ondeaban sobre las murallas, uno para cada uno de los regimientos que servían en la ciudad. Los estandartes de la Legión de Acero eran los más numerosos, los colores ocre, naranja, amarillo y negro. Tras regresar del D-16 Oeste, el mismísimo Grimaldus colocó el estandarte de los Templarios Negros entre aquellos que ya ondeaban en la muralla septentrional. Los buitres del desierto se reunieron para ver cómo el caballero insertaba la barra del estandarte en el rococemento y juraba que Hellsreach jamás caería mientras hubiese uno solo de sus defensores con vida. «¡Puede que Hades esté ardiendo!», exclamó entre los soldados reunidos. «Pero arde porque el enemigo nos teme. Arde para ocultar la vergüenza del enemigo, para no tener que volver a ver el lugar en el que perdieron la última guerra. Mientras las murallas de Hellsreach resistan, aquí permanecerá este estandarte. Mientras que uno de sus defensores siga respirando, jamás perderemos esta ciudad». Respondiendo a su gesto, Siria Tiro convenció a un Moderati de que colocase el estandarte de la Legio Invigilata cerca. A falta de uno adecuado para las manos humanas, en lugar de los inmensos estandartes que lucían las deidades mecánicas, se utilizó uno de los banderines de la artillería del titán Warhound Executor, instalado sobre un poste y colocado entre los estandartes de la Legión de Acero. Los soldados de la muralla gritaron entusiasmados. Nada acostumbrado a recibir tanta atención fuera de la cabina de mando de su estimado Warhound, el Moderati parecía incómodamente encantado por la reacción. Hizo la señal del engranaje a los oficiales presentes y la señal de la cuila un momento después, como si quisiera corregir rápidamente un error. Por la noche, el viento se volvió más intenso y más frío, casi limpió el aire del perenne hedor sulfúrico, y en su momento de mayor intensidad se llevó con él el estandarte de la 91 Legión de Acero, insertado en las almenas de la muralla occidental. Los predicadores del regimiento dijeron que era un mal presagio, que la 91 sería la primera en caer si no se mantenían firmes cuando golpease la auténtica tormenta. Mientras se ponía el sol, Hellsreach se preparó para igualar la vorágine que se estaba formando en el páramo. El heraldo de la tormenta dirigía a varios de sus hermanos de metal por la muralla, donde los más grandes, los titanes de batalla, podían disparar por encima de las almenas cuando el enemigo estuviera a tiro. La guardia recibió órdenes de apartarse de las murallas y de permanecer a cientos de metros de distancia de las deidades mecánicas. El sonido de la descarga de su artillería ensordecería a cualquiera que estuviese demasiado cerca, e incluso el mero hecho de estar cerca de las gigantescas armas podría resultar letal debido a la cantidad de energía que liberaban al disparar. Nadie en Hellsreach dormiría aquella noche. «Me resulta difícil aceptar que tu plan realmente funcionara», dijo Artarion. Los Templarios Negros estaban todos juntos en la muralla, observando al enemigo. Los alienígenas se estaban concentrando, formándose en grupos y en caóticos regimientos. Grimaldus pensó que todavía parecía más un enjambre de insectos que otra cosa, pero el reclusiarca distinguía claramente los distintos símbolos de los clanes y la unidad de los grupos tribales separados los unos de los otros. Pronto amanecería. No importaba si aquella era la señal que los sinos estaban esperando. El flujo de transporte se había reducido considerablemente. Ahora solamente llegaba uno cada hora. Millones de orcos ocupaban ya el páramo. Atacarían en algún momento de aquel día. La sobrecogedora fuerza que necesitaban para tomar la ciudad ya estaba presente. «Todavía no ha funcionado», respondió Grimaldus. «Al final, todo dependerá de lo que ellos digan. Necesitamos la cooperación de la Invigilata». El capitán asintió y señaló a la horda reunida con la cabeza.
Si no contamos con la ayuda del Mechanicus para reactivar el cañón, esos perros alienígenas estarán royéndonos los huesos dentro de unos meses. De repente, se escuchó un grito desde la distancia en la muralla. Quedaban pocos guardias en las almenas, y los que había realizaban principalmente funciones de centinela. Otros 2 de ellos gritaron, y la llamada se oyó por toda la muralla septentrional. El canal de voz general cobró vida y empezó a transmitir un coro de voces impacientes. La sirena de la ciudad empezó a aullar una vez más. Grimaldus no dijo nada al principio. Se limitó a observar la horda que se acercaba como una lenta ola. El poco orden que se hubiese percibido anteriormente en las filas enemigas se había roto, y el mar de metal irregular y de carne verde de tanques de chatarra y de titanes acorazados comenzaba a avanzar. Los primeros, atestados de alienígenas que colgaban de los laterales aullando, y los últimos estremeciendo el páramo con su paso irregular. «He oído», dijo Artarion, «que los pieles verdes fabrican sus titanes a imagen de sus extraños y deleznables dioses». Grimaldus gruñó. «Eso explica por qué son tan horribles. Mira ese. ¿Cómo puede ser un dios?» Tenía razón. El titán era una efigie de hierro de un corpulento alienígena, y en su abultada panza se encontraban las cámaras de municiones para la gran cantidad de cañones que sobresalían de su vientre. «Me reiría», dijo Nero, «si no fueran tantos. Superan a las máquinas de guerra de la Invigilata en relación de 6-1. «Veo unos bombarderos», indicó Cador, ni interesado ni desinteresado, simplemente comunicando un hecho. Un escuadrón de aeronaves de más de 40 de ellas despegó desde las plataformas de aterrizaje, escondidas tras los transportes de la fuerza principal. Grimaldus oía sus motores desde allí, y sonaba como si les hubiera costado un esfuerzo tremendo, como el de un anciano enfermo subiendo por una escalera. «Deberíamos abandonar las murallas, hermanos», dijo Nero, volviéndose hacia los últimos guardias que descendían por las rampas y las escaleras de las almenas. «Los titanes comenzarán a disparar pronto». «¿Y los suyos también?», sonrió Príamos bajo su casco. «Y estas gruesas murallas se verán reducidas a polvo». En ese momento, un escuadrón de cazas los sobrevoló. Los elegantes fuselajes de metal de los Lightning de Barasat se convirtieron en plateados por el reflejo del sol naciente. «Eso sí que es tener valor», dijo Cador. El comandante Barasat había discutido largo y tendido para ser el primero en atacar. Aquello era principalmente porque cualquiera con un mínimo de sentido de la táctica podía ver claramente que no solamente sería su primer ataque, sino también el último. El coronel Sarren se había opuesto, la ayudante Tiro también, incluso el maldito capitán portuario había estado en contra. Barasat era un hombre paciente, se enorgullecía de que el tacto y la capacidad de liderar eran sus principales virtudes, pero tener que sentarse allí y oír cómo un civil se quejaba y cuestionaba sus habilidades tácticas era demasiado. «¿No necesitaremos sus aviones para proteger los buques cisterna que siguen llegando de las plataformas de Valdés?», había preguntado el capitán portuario Magernus. Barasat le brindó una falsa sonrisa. «Es improbable que los orcos tengan en mente interrumpir nuestro abastecimiento de combustible, e incluso si eso fuera el caso, necesitarían tomar la larga ruta alrededor de la ciudad y arriesgarse a quedarse sin combustible ellos mismos, mucho antes de alcanzar a nuestras rutas de navegación en el océano. El riesgo sigue sin merecer la pena», dijo Sarren, negando con la cabeza y deseando concluir aquel asunto. «Ah, con el debido respeto», dijo Barasat, sin mostrar en absoluto su agitación interna. «Este ataque nos ofrece demasiadas oportunidades como para rechazarlo sin más». «Hay demasiados riesgos», intervino Tiro, y Barasat empezó de pronto a detestarla. Una petulante princesita al servicio del general. Debería volver a sus tareas administrativas y dejar la guerra para los hombres y las mujeres que habían recibido formación para ello. «La guerra», respondió Barasat, dominando su temperamento, «es un riesgo. Si me llevo a 3/4 partes de mi escuadrón, podremos destruir las primeras oleadas de bombarderos y de cazas enemigos. Ni siquiera llegarían a esta ciudad». «Esa es precisamente la razón por la que esto es un disparate», rebatió Tiro. A ella se le daba peor controlar su agitación. «Las defensas de la ciudad aniquilarán cualquier ataque aéreo. No podemos permitirnos arriesgar ni uno solo de nuestros cazas». «Mis cazas», pensó para sí mismo Barasat. «Ayudante, me gustaría que considerara los aspectos prácticos del plan». «Ya lo hice», sonrió ella. «Zorra engreída», añadió a su pensamiento anterior. «Estoy sugiriendo un ataque de doble filo». Barasat miró a sus camaradas comandantes reunidos en la sala.
Con el personal y los servidores trabajando en las consolas, los escáneres y las pantallas tácticas, la mesa principal alrededor de la cual se había sentado en su día toda la sección de mando de la ciudad estaba ahora prácticamente desierta. Casi todos los líderes del regimiento estaban con sus soldados esperando órdenes. «Lo escucho», dijo el coronel Sarren. «Si atacamos al enemigo sobre la ciudad, gran parte de los restos incendiados caerá sobre las calles y las agujas. Añada eso al hecho de que estaremos bajo el fuego de nuestra propia artillería de defensa. Las torretas antiaéreas de las agujas dispararán en la dirección de la batalla aérea y existen muchas probabilidades de que alcancen a mis pilotos con sus proyectiles. Pero si luchamos sobre ellos, sus adorados cazas de chatarra lloverán en llamas sobre sus propios soldados. Una vez que mi primera oleada haya traspasado su formación, enviaremos una segunda y una tercera. Podemos bombardearlos desde el aire y causar estragos en sus pistas de aterrizaje». Tras aquel comentario se hizo el silencio. Barasat le sacó provecho. «Sus capacidades aéreas se verán considerablemente reducidas en una sola hora». «No me diga, coronel, que semejante victoria no merece el riesgo. Así es como debemos atacar». Sabía que el coronel no estaba seguro. Se sentía tentado, sí, pero no estaba convencido. Tiro hizo oscilar la cabeza ligeramente de lado a lado. «He hablado con el reclusiarca», dijo Barasat de repente. «¿Qué?», respondieron Sarren y Tiro a coro. «De este plan, lo he hablado con el reclusiarca, y él estuvo de acuerdo y me aseguró que los mandos de la ciudad lo permitirían». Por supuesto, Barasat no había hecho tal cosa. Lo último que había sabido del líder de los Templarios Negros era que Grimaldus estaba envuelto en una especie de negociación difícil con la comandante de la Invigilata, pero aquello detuvo el movimiento de la cabeza de Tiro, y eso era justo lo que necesitaba, un ápice de duda, una pizca de interés por su parte. «Bueno, si Grimaldus lo aconseja», dijo. «¿Grimaldus?». Sarren arqueó una ceja. Su rostro de rasgos flácidos reflejaba una mezcla entre diversión y alarma. ¿Cómo se toma la libertad de pronunciar su nombre de ese modo? «Ah, el reclusiarca», se corrigió Tiro, tragando saliva. «Si él cree que este es un plan sensato, tal vez deberíamos considerarlo». Barasat era experto en ocultar todo tipo de emociones, no solo las negativas. Ahora luchaba con la necesidad de sonreír. «Coronel», dijo, «ayudante Tiro, entiendo que quieran conservar todas nuestras fuerzas en la medida que sea tácticamente viable. Esta es una guerra defensiva y los ataques agresivos jugarán un papel mínimo en ella. Pero mis pilotos y yo seremos totalmente inútiles una vez se hayan traspasado las murallas y la marea enemiga haya inundado la ciudad. Incluso los simulacros hololíticos lo indicaban, ¿no es así?». Sarren suspiró, al tiempo que entrecruzaba sus dedos sobre el vientre. «Hágalo», dijo. Y Barasat lo había hecho. Su escuadrón estaba en el aire una hora después, sobrevolando las calles de la ciudad en dirección al páramo. Entre los estrechos confines del puente de mando de su Lightning se encontraba mucho más que cómodo. Se sentía en su casa. Los controles que tenía entre las manos eran extensiones de su propio cuerpo. Decían que la infantería sentía lo mismo por sus fusiles, pero por el trono sagrado, aquello no se podía comparar. Para un Lightning, un rifle era como una lanza para un ángel de hierro y acero. La masa de invasión alienígena oscurecía el suelo. «Necesito recordarle a alguien», dijo a través del comunicador del escuadrón, «que tirarse en paracaídas sobre este enjambre está extremadamente desaconsejado». La respuesta fue un coro de «No, señor». «Si los alcanzan, y por el trono seguro que a alguno de nosotros nos alcanzarán, estrellen sus naves en contra de sus grotescas deidades andantes. Acaben con tantas como les sea posible». «Gargantes, señor», dijo Gélica. «Los orcos llaman a sus titanes así». «Bien dicho, Gélica. 50, 80 y 2. Cuando dé la señal, romperán la formación y abrirán fuego. El emperador está con nosotros, y los templarios nos están observando. Mostrémosles cómo nos ganamos las cruces de los templarios pintadas en nuestros cascos». «¡Por Armagedón!», exclamó, entrecerrando los ojos e inspirando una bocanada de oxígeno reciclado a través de su máscara. «¡Y por Helsrich!»,